La fijación externa en fracturas de pelvis. Actualmente una de las causas que más víctimas mortales ocasionan en nuestro medio son los accidentes de tránsito, habiéndose llegado a alcanzar la cifra de 78.840 en el año 2006, en los que hubo 3.300 muertos. En un boletín publicado el 30 de septiembre del 2007, señalan que al año mueren 3.500 personas por accidentes de tránsito, en los que el 70% no son por falla técnica vehicular, sino por exceso de velocidad, maniobras temerarias y ebriedad. En un boletín del Congreso publicado el 15 de marzo del 2009, señalan que en el 2008 ocurrieron 85.337 accidentes de tránsito, en los que hubo 50.000 heridos y 3.489 muertos en todo el país. Solo en Lima hubieron 52.684 accidentes, en los que hubieron 25.669 heridos y 990 muertos. En estos accidentes es posible que muchos de los heridos presenten graves lesiones de diferentes órganos y posiblemente también muchos presenten fracturas de pelvis y no sean detectados al morir rápidamente por la grave hemorragia existente. Otra de las causas de fracturas de pelvis que hemos visto últimamente en Lima son los derrumbes. Muchos de estos heridos mueren rápidamente por la compresión de órganos vitales y por asfixia, los que además pueden tener fracturas de pelvis por compresión y que no han sido registradas. De las lesiones de la pelvis, incluyendo su contenido, las de mayor gravedad son las lesiones esqueléticas, por la hemorragia que se origina no solo por la fractura, sino por el desgarro que se presenta en el plexo venoso presacro. Los heridos que por el accidente tienen lesión de los grandes vasos, sea por un cuerpo extraño o por la misma fractura, mueren rápidamente por la grave hemorragia existente. Esto eleva las cifras de mortalidad que algunos autores señalan hasta un 50% de los heridos. Sin embargo, hay cifras desconocidas porque los fallecidos con fracturas de pelvis no llegan a ser diagnosticados. En estos graves accidentes tan frecuentes últimamente que nos ponen en el indeseable récord de ser el país con más accidentes de tránsito, la atención del herido debe ser no solo inmediata, sino correcta. Como especialistas, tenemos la responsabilidad de enseñar a los socorristas la forma correcta de actuar inmediatamente al sospecharse de una fractura de pelvis. No se trata solo de querer ayudar, sino de hacerlo bien. Los paramédicos que asisten a rescatar al herido ferulizan las extremidades, ponen un collarín y canalizan una vena, pero no evalúan la pelvis y desconocen la forma de actuar ante una posible fractura de esta. Nos corresponde dar la instrucción necesaria para socorrer convenientemente al herido en el lugar del accidente y tratar de disminuir los índices de mortalidad. De lo contrario, como ocurre actualmente, todos quieren ayudar, pero si desconocen cómo hacerlo bien, solo se convierten en espectadores de cómo se extingue una vida. La atención del herido con fractura de pelvis tiene dos momentos: en el lugar del accidente y en el centro de atención. En el lugar del accidente debemos enseñar la atención correcta del herido con posible fractura de pelvis. No es difícil evaluar una pelvis inestable, colocar medios improvisados para tratar de comprimir la pelvis y controlar la hemorragia hasta que éste llegue a un centro médico de atención. En el centro de atención tendremos dos objetivos. El primero y más importante es controlar la hemorragia y el segundo es restituir el anillo pélvico para evitar secuelas generalmente discapacitantes. En los casos de inestabilidad hemodinámica grave, debe recurrirse a medios que tiendan a cerrar el anillo pélvico en su parte posterior, lo que generalmente se consigue rápidamente
con montajes de fijación externa. Considerando que la hemorragia que puede comprometer la vida del herido se debe a la lesión que se presenta en la parte posterior del anillo pélvico, la idea es cerrar esta de la forma más rápida, lo que se consigue con pinzas similares a las de Gans o con este fijador de pelvis de emergencia. Una vez controlada la hemorragia, debemos restituir el anillo pélvico para evitar secuelas como estas. Para lograrlo, existen procedimientos de fijación externa y de osteosíntesis interna. Esta clasificación es útil solo con fines didácticos y nos permite comprender que la fijación externa solo tiene aplicación en algunas fracturas que comprometen el anillo pélvico. Las fracturas parciales generalmente no causan grandes hemorragias, requieren una osteosíntesis menor y muchas veces curan solas, mientras que las fracturas del cótilo generalmente comprometen la articulación de la cadera y requieren osteosíntesis interna. En estas, la fijación externa no resuelve el problema. Aquí, la fijación externa no tiene lugar. Estas fracturas no son graves y requieren osteosíntesis mínima. En este caso, la fijación externa tampoco solucionará el problema por falta de puntos de apoyo. Aunque la fractura compromete el anillo pélvico, la fijación externa no resolverá el problema, por lo que se debe recurrir a osteosíntesis interna. Ante esta pregunta, la respuesta es obvia. De acuerdo a nuestro esquema, vemos que la fractura compromete el cótilo. Además, tampoco se podría usar una pinza para cerrar de emergencia el anillo posterior, porque la lesión compromete el nivel de inserción de los clavos, como veremos después. Entonces, ¿cuándo utilizar la fijación externa? ¿Y qué montaje utilizar? Utilizamos fijación externa en aquellas fracturas de pelvis en las que con el fijador se puede cerrar el anillo pélvico, porque como hemos visto, no siempre es posible realizarlo y muchas veces será necesario complementar con osteosíntesis interna. Con el FER hemos diseñado dos montajes anteriores, uno antero-superior y otro antero-inferior. El montaje antero-superior está indicado especialmente en las fracturas tipo B de Tile, sea por compresión antero-posterior, que son las rotatorias externas o en libro abierto, o por compresión lateral, que son las rotatorias internas. Ejemplo de una fractura por compresión lateral o rotatoria interna. Ejemplo de una fractura por compresión antero-posterior, rotatoria externa o en libro abierto, y que nos servirá para ilustrar la colocación del montaje antero-superior.